Buen día, que la paz del Señor sean con cada uno de ustedes. Soy Bruno. Hoy vamos a estar tocando un tema importante y también muy controversial sobre la pedofilia dentro de la iglesia. Primero, aclaramos que nosotros no defendemos ningún mal sacerdote, tampoco ninguna práctica fuera de la doctrina de la iglesia. Queremos establecer y dar luz sobre muchas veces nos encontramos con mitos, leyendas y vulgaridades, a veces inclusive falsos testimonios dentro de las redes sociales y páginas. Desde este punto queremos encontrar algo más coherente en el sentido de un encuentro con la verdad, sin defender a nadie, siendo lo más razonable. Primero nos encontramos con una realidad que mancha sí la iglesia, pero la parte de hombres, porque la iglesia es santa y es pecadora. Santa porque el Espíritu Santo reposa sobre ella, el Espíritu Santo incorruptible. Si decimos que el Espíritu Santo está sobre la iglesia y es parte de ella como instrumento de unión, de comunión, no podemos decir que es corrupta. Pero cada miembro, cada persona, absolutamente todos los hombres, aparte de Jesús, somos pecadores y tenemos muchos pecados y cometemos pecados todos los días. En ese sentido, esta aberración que sucede muchas veces en las comunidades, en la iglesia, tenemos que entender y hacerlo con calma, con discernimiento. Muchas veces el lobby gay, ateo, inclusive muchos protestantes abusan de la mentira sobre este tema, señalando y acusando en todo momento a veces temas que no tienen nada que ver, a veces en debates de escritura, de Biblia, de historia, sacan a relucir este tema como si fuera una arma indiscutible, imparable, incuestionable, que al momento de echar las cartas en el juego, en el debate o en el diálogo, el católico debe callarse. No. En este sentido encontramos entonces que la verdad, que el sentido, hay muchas mentiras. Primero entender que la doctrina de la iglesia nunca enseña ni defiende esta clase de prácticas. Al contrario, ataca y es feroz muchas veces, no con la persona. Como siempre decimos, la iglesia no está en contra del pecador, sino del pecado. Y es un pecado que muchas veces encontramos. Existen, sí, a veces historias tristes que se van revelando por el tiempo, por los lugares, otras situaciones. Pero encontramos también cifras a veces exageradas y alarmistas de que toda la iglesia está caída en la pedofilia. No. Inclusive estudios serios han comprobado que el 0,7% de las personas dentro de la iglesia practican esto. Lastimosamente caen en esta tentación guiados por el demonio. Pero también entendamos también que hay médicos pedofílicos, padres, tíos. Así que quitar el sacerdocio como celibato, que es una de las cuestiones que a veces no encontramos, no es la solución. El celibato no impide que uno sea pedofílico, que uno que engañe, se meta con mujeres o tenga relaciones fuera. Porque vemos cuántos matrimonios, vemos tantas parejas viviendo ilícitamente que engañan a su pareja, que tienen relaciones con hombres, con niños, todas esas cosas. Así que esa no es la solución. ¿Qué solución podemos encontrar entonces? Mucha oración, rigidez también dentro de las personas que ingresan como sacerdotes, encuentros mucho más fuertes sobre ese tema, encarar y buscar soluciones. Y aún así, buscando todas las soluciones y encontrando las maneras, nunca va a solucionarse plenamente. ¿Por qué? Porque el hombre constantemente cae en la tentación del pecado. Porque el hombre no es perfecto. Porque el sacerdote, por más formación que tenga,
comete faltas. El médico, por más buen médico, pierde pacientes. El abogado, por mejor abogado que exista en el mundo, pierde casos. Y es una realidad que cae en todos los ámbitos. Cuando hablamos también de que una realidad sucia a veces que mancha a las personas dentro de la iglesia, también tenemos que entender una cosa importantísima, que la iglesia, por más que haya personas que no vivan conforme al Evangelio según la palabra y cumplan con sus labores, con sus funciones, no significa que la iglesia, todos los sacerdotes son manchados y que todos son... existen inclusive imágenes que he visto que el 60-80% de los sacerdotes son pedofílicos, que abusan a menores. Pero ¿cuáles son las fuentes? A veces cuando nos remontamos a las fuentes no encontramos una real, sino a veces son páginas, como dije, del lobby gay, que procuran constantemente atacar y dar permiso que la falla del otro justifique mi falla. Y así no es la cosa, no es ojo por ojo. Mientras el otro peca, yo puedo pecar si no nos sometamos a la autoridad y moral de la iglesia. La ley y la moral de la iglesia, la ética, no cambia y no va a cambiar con el tiempo. Lo que está mal siempre está mal y lo que está bien siempre va a estar bien. No hay cambios de época, no hay cambios de pensamientos contemporáneos, no, ni arcaicos. Padre Damián Estigueta y el proceso que sigue con los sacerdotes católicos que abusan con los menores, implica detalladamente cómo es el procedimiento en la iglesia en estos casos. Cuando el obispo recibe la noticia, se ha de ser sometido al abuso, una obligación seria de intervenir. En primer lugar, el obispo debe intervenir a nivel judicial, alertando a las autoridades civiles y también a nivel pastoral, en proceso que se va según cada país. En nivel pastoral, los obispos desde el principio deben dirigir la atención inmediata a las víctimas, para acogerlas, ayudarlas, extenderles que no están contra ellos y que buscan la verdad. Una vez que ha comenzado la investigación, el obispo puede, pero sin estar obligado, aplicar una inmediata cautelar. ¿En qué tipo de medida disciplinaria se ejecuta para evitar que el proceso sea contaminado? En este sentido encontramos muchas veces los noticieros, antes de que la acusación sea ya plenamente aplicada o revelada en su esplendor, ya se hace un prejuicio que a veces mancha, aunque luego se revele que era falso la acusación. Luego se sigue con la investigación canónica y el proceso del mismo concluye con la declaración de inocencia o culpabilidad del acusado. Cuando el sacerdote queda declarado culpable, el obispo debe de cumplir la sentencia que se le impone. Inclusive puede ser quien haga cumplir el decreto de dimensión del Estado clerical que tiene la autoridad de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Departamento del Vaticano se encarga de estos casos. El padre Aristegueta también se refiere a los casos en los que el obispo trate de meramente negligente la acusación de abusos sexuales. Algunos casos ejemplares de negligencia son la reubicación de sacerdotes acusados de abusos en vez de iniciar un proceso inmediato. No tomar inmediata cautela contra un sacerdote acusado de abuso y no percatarse de otros abusos cometidos anteriormente y no seguir el protocolo requerido por las disposiciones eclesiales. Cuando el sacerdote es declarado culpable de abusos sexuales, la pena máxima que se puede recibir en el ámbito eclesial es la expulsión del estado clerical. Desde la iglesia, la práctica, eso significa que se prohíbe el uso de modo permanente del ejercicio de derechos propios del estado clerical, como celebrar misa, oír confesiones, administrar los demás sacramentos. También queda exento las obligaciones del rezo de la liturgia de las horas y obediencia del obispo.
Ya no pertenece en funciones a lo que es el estado de la iglesia. Puede acercarse a buscar la reconciliación como un laico, pero no deja de ser sacerdote. El sacerdote no deja de ser sacerdote, puesto el sacramento del orden imprime en el hombre y recibe signo ontológico que nunca perderá. Además, el hombre que pierde el estado clerical puede ejercer su ministerio en algunos casos excepcionales, como alguien en peligro de muerte solicite sacramentos. La Iglesia Católica es la única institución que tiene legislaciones específicas para sancionar a quienes hayan cometido abusos sexuales a menores y ayuda a otros futuros en la institución de que siguen ese ejemplo. Que la intención vigente del momento de legalizar la pedofilia no llega a verse como un derecho como ocurrió en otros casos de inmoralidades que hoy defendiendo por moros y cristianos de mentes abiertas. Queremos aclarar que este tema tampoco exenta a otras iglesias. Es fácil buscar en páginas oficiales, en parte del gobierno, casos de pastores protestantes, ateos, inclusive del lobby gay, directores, jefes, líderes de estos movimientos, de estas iglesias, que están manchados dentro de esta cuestión de pedofilia y abuso de menores. Entonces, no tomamos como una justificación, pero sí recomendamos a esas personas, ateos, lobby gay, y también especialmente los que más utilizan, y llegan esas acusaciones a las páginas de parte de muchos protestantes que ciegamente y por ignorancia, por seguir cuentitos que muchas veces el mismo pastor enseña, sin buscar la verificación de esos datos. Que mire también dentro de su iglesia las manchas que tiene rodeadas. Y muchas veces esas manchas son aún mayores. En varias denominaciones los casos de abusos, inclusive de pastores con sus propios hijos de sangre, manchan fuertemente. Pero es muy fácil acusar a la Iglesia Católica. Es muy fácil acusar a quien mantiene una moral fuerte, a quien como doctrina sigue una moral firme durante 2000 años. Y una moral que no cambia, una moral que viene desde Cristo mismo. Una ética antes de la ética oficialmente hablando. Mientras que la iglesia ya ha tenido la moral fija, el ser humano ha empezado a cambiar su ética. Hoy muchas cosas el hombre, la sociedad, ya no ve con malos ojos. Pero la iglesia mantiene firme en ese sentido y busca la verdad, la plenitud. Debemos entonces buscar una reconciliación con la verdad, una reconciliación y buscar, claro, los culpables o inocentes según lo que Dios precede, según lo que Dios quiere. Y buscar también castigos legales, judiciales, a quienes han desobedecido tanto las leyes de Dios como las leyes de hombres. Porque dice la Escritura que debemos someternos a las autoridades y toda autoridad viene de Dios. Debemos ser también precavidos, porque han habido muchísimos casos donde se han acusado sacerdotes y luego con el tiempo se ha demostrado la falsedad de esas acusaciones. Pero ¿qué pasa? Se han anunciado por radios, televisión, folletos y mucho más por redes sociales esa acusación. Pero el desmentimiento, la revelación de que esa acusación fue falsa, muchas veces no corre, muchas veces no es publicada en las redes sociales, en diarios, televisión. Y se queda manchado a veces el sacerdote que no tuvo la culpa, porque hay también otros intereses contra la iglesia, contra sacerdotes. Y hay muchísimas historias negras, ocultas, mitos que realmente son falsos, que realmente buscan solamente manchar, dañar y alejar de la verdad. Porque en la iglesia encontramos esa moral que se cumple,
esa moral viene del Espíritu Santo, de la gracia del Espíritu Santo. Y el hombre se puede corromper, el hombre se puede desviar del camino y lo hace todo el tiempo. Pero eso no significa que la iglesia en sí, espiritual, en comunión con la Santísima Trinidad, se corrompa, se desvíe, que muera. Porque eso se sostiene no con poderes de hombres, sino de la gracia de Dios. Paz y bien, hermanos, encontremos, busquemos la verdad, no nos quedemos callados. Y si pasan eso en la realidad a veces de nuestra iglesia, sepamos meditar y separar lo que corresponde a la iglesia. Porque no siempre la opinión del sacerdote es la opinión de la iglesia. Y podemos estar equivocados. Pero para eso la iglesia establece verdades, normas, documentos, fuentes que podemos sostener. La iglesia está plagada de respuestas que debemos de buscar y no quedarnos con opiniones personales o supuestos, ya que esa no es el camino que se es trazada por la iglesia, por la Biblia y por Dios mismo. Debemos buscar lo que Dios quiere, como Dios quiere, y lo que Dios nos propone como verdad. Paz y bien de nuevo. Muchas bendiciones a cada uno con sus familias. Y seguiremos con estos temas, encarando mitos y leyendas sobre la iglesia.